¿Es el sistema de justicia español realmente justo? ¿Cómo se penaliza en España a los delincuentes? Hola a todos y bienvenidos a mi canal Criterio Ético. Para tratar este tema, lo importante es comenzar haciendo una distinción entre lo legal y lo moral. Es una distinción de la que he tratado en otros vídeos, por ejemplo el de la guerra justa. Si no lo habéis visto, os sugiero que lo veáis porque ahí se explica de modo más detenido. Básicamente lo legal se refiere a esas leyes legisladas por parlamentos o gobernantes, y lo moral se refiere a esa ley interna con la que nacemos, esa ley natural que nos da la intuición para ver lo que está bien y lo que está mal, aunque luego hagamos lo uno o lo otro. Lo legal y lo moral no siempre van a la par. La ley legislada muchas veces no es compatible con la ley moral y muchas veces está en oposición abierta. Por eso a veces decimos que una ley determinada es injusta. A veces todo un sistema legal es injusto. Pensad, por ejemplo, en la Alemania nazi o en la Sudáfrica del apartheid o incluso en Rusia ahora. Pero también en el mundo occidental abierto, ilustrado en el que vivimos, hay leyes injustas. En algunos casos puede haber tantas leyes injustas que todo el sistema esté corrompido, sea injusto, moralmente injusto, quiero decir. Aquí vamos a hablar de la ley retributiva, de la legislación retributiva. Vamos a ver si las leyes retributivas españolas son éticas, son justas. ¿Qué quiere decir retribución? Retribución quiere decir pago. Cuando se habla de cuestiones retributivas en una empresa, se está hablando de los sueldos que ganan los empleados de esa empresa, las negociaciones que hay, todo esto, ¿no? Cuando se habla de justicia retributiva, como cuando se trata de cualquier otra cuestión ética, hay un principio que es fundamental, que es el de proporcionalidad. De este principio trataba detenidamente en el vídeo sobre la guerra justa. Si no lo habéis visto, os sugiero que le echéis un vistazo. La proporcionalidad es importante en todo criterio ético. La proporcionalidad se da en el campo de la justicia y se da en el mercado abierto. Cuando un empleado negocia su sueldo con una empresa, se hace, digamos, mediante un criterio de proporcionalidad. Se ve qué servicio va a ofrecer ese empleado a la empresa, cuántas horas va a trabajar, qué tipo de beneficio va a dar a la empresa, y a partir de ahí se negocia, se decide cuál sería el sueldo adecuado. Las leyes de mercado son así, y también ocurre esto en el campo de la justicia. Entendida en su modo más tradicional, como modo de pago, la justicia retributiva no es en última instancia más que una extensión o una inversión, ahora explicaré lo que quiero decir, de las leyes del mercado. Ciertas expresiones con las que todos estamos familiarizados nos dejan entrever esto que quiero decir. Cuando decimos, por ejemplo, me las vas a pagar, o ese va a pagar por lo que ha hecho. Está bien claro. Queremos que esa persona pague. Al final, a fin de cuentas, todo es como una situación, un intercambio de mercado. Alguien ha hecho algo por lo que no ha pagado y queremos que pague. Ese algo es algo especial, claro. Por eso digo que ahí las leyes del mercado se invierten. La justificación tradicional del castigo legal ha sido y continúa siendo en gran medida la de hacer pagar por sus actos a quienes infringen una determinada norma, con la particularidad de que en este caso es el Estado quien fija la cuantía de esos pagos. Se trata de pagos que en algunos casos se pueden satisfacer de modo monetario, por ejemplo una multa, y en otros casos se pagan en especie. Os recuerdo que la economía no es el dinero es un comodín con el que se intercambian valores económicos. De nada le serviría a una persona tener baúles llenos de millones y millones de euros o de dólares en una isla donde no pudiera intercambiarlos ni por comida, ni por vivienda, ni por nada. No tendría ningún valor. El auténtico valor es la vivienda, la comida, la ropa, los servicios.
El dinero es un comodín. A veces se nos permite pagar, o la justicia retributiva permite pagar a quienes han cometido infracciones, les permite pagar en forma monetaria, y otras veces se lo hace pagar en especie, metiéndoles en la cárcel. Por ser el Estado el que establece y recauda dicha deuda, estamos técnicamente hablando de un impuesto. Como los demás impuestos, los impuestos que pagamos todos los años. Y esos impuestos son, o deben ser, proporcionales. La persona que más paga, que más gana, paga una proporción mayor en sus impuestos. Si una persona gana 30.000 euros en España, 30.000 euros al año, o 35.000 euros, pues pagará en torno al 20% de lo que ha ganado en impuestos al Estado. Si esa persona gana 300.000, no va a pagar el 20%, va a pagar una proporción mayor. Aún así será una proporción, pero ahí se aplica el concepto de progresividad. Es decir, la proporción que paga la persona que gana más dinero va a ser mayor que la que gana menos dinero. Pero aquí no vamos a entrar en esa cuestión, solamente en el principio puro y simple de proporcionalidad. Los impuestos se rigen por el principio de proporcionalidad. Los impuestos retributivos, los impuestos que impone la justicia retributiva, es decir, las penalizaciones, las multas, las condenas de cárcel, también se rigen por ese principio de proporcionalidad. Dependiendo de cómo es la infracción o el delito que se ha cometido, será mayor o menor el precio a pagar, será mayor o menor la penalización. No es lo mismo una penalización por haber estacionado tu auto mal o por haber excedido el límite de velocidad que por haber cometido un gran robo o un asesinato. Mientras que en el mercado convencional el precio de un bien, de un objeto o un servicio se deriva de su mérito, si la casa es más grande, pues cuesta más dinero. Si la ropa que queremos comprar es más elegante o más bonita, pues cuesta más dinero. Aquello que tiene más mérito, que es mejor, cuesta más dinero, porque hacemos una valoración positiva. En el caso de las penalizaciones legales, el precio a pagar se deriva de una escala inversa, una escala de demérito. Cuanto peor es lo que se ha hecho, más alto es el precio a pagar. En el mercado normal, llamémosle positivo, cuanto mejor es lo que queremos comprar, más alto será el precio. En el campo penal, en el campo retributivo, el precio será más alto cuanto peor sea lo que se ha comprado, lo que se ha adquirido, lo que se ha hecho, el crimen o el delito que se ha cometido. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente gratuitamente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. El Código Penal establece la escala de precios para ciertos actos, de tal modo que el asesinato tiene un determinado precio, que puede aumentar o disminuir dependiendo de las circunstancias, y lo mismo con otras actividades delictivas. Y asimismo, esto va en escala descendente hacia las infracciones menores, de tráfico, de aparcamiento, ese tipo de cosas. La peculiaridad de este mercado retributivo es que pese a que se establece una escala de precios para ciertos actos, lo que se pretende realmente
Contrariamente a lo que ocurre en el mercado positivo, lo que se pretende en el mercado retributivo, en el mercado de la justicia retributiva, de las penalizaciones, es vender cuanto menos mejor. En el mercado positivo queremos vender cuanto más mejor. Los grandes almacenes, las tiendas, los restaurantes quieren vender cuanto más mejor para ganar más dinero. En este caso, la empresa, el Estado, en el caso de la justicia retributiva, lo que quiere es, digamos, vender cuanto menos mejor, al menos nominalmente. Sin embargo, ocurre que a veces lo que pretenden quienes representan a la justicia institucional, las autoridades, es cobrar. Tienen un criterio recaudatorio en mente cuando legislan, cuando diseñan ciertas normas muy complejas, administrativas, o imponen ciertas restricciones que son muy difíciles de seguir, a veces límites de velocidad absurdamente reducidos, 20 kilómetros por hora. ¿Quién puede conducir a 20 kilómetros por hora sin provocar una reacción violenta en otros conductores o incluso en los peatones? Es algo absurdo. Y como eso, otras muchas cosas, a veces son meras complejidades administrativas, fechas límite que son imposibles de cumplir, cosas de ese estilo. Y eso a veces se hace, parece, con el único objeto de poner una zancadilla al ciudadano para obligarle a pagar, para recaudar más dinero. Queremos pensar que no ocurre lo mismo con los delitos más graves, que realmente, si se pretende evitar que ocurran, o quizá no está tan claro. Un autor italiano del siglo XVIII, Cesare Beccaria, llevó a cabo una redefinición del propósito, del objetivo del castigo legal. Lo que hasta ese momento se imponía era la ley bíblica, la ley de talión, que es como se la conoce, que se trata de infligir sobre el malhechor el mismo tipo de sufrimiento o por lo menos la misma cantidad de sufrimiento que él ha ocasionado, como método para hacerle pagar por sus actos. Ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, los escritos de Cesare Beccaria dan paso en el mundo occidental, no sé en Europa, no tanto en Estados Unidos, a un nuevo concepto más ilustrado. No se trata de hacer pagar, aunque esa idea subyace también, es obvia en la legislación retributiva, sino de reeducar, de prevenir, evitar el delito, rehabilitar al delincuente. Todo eso está bien, pero llevado hasta cierto extremo, no llevado hasta el límite. Ahora veremos por qué digo esto. Beccaria insiste, como es lógico, en que debe haber un principio de proporcionalidad. Él era opuesto a la tortura, opuesto a la pena de muerte. Bueno, en parte porque, claro, la pena de muerte ya no permite rehabilitación ni reeducación. Tiene un efecto disuasorio, eso sí, pero nada más. A partir de la ejecución de una persona ya no se le puede rehabilitar. En Estados Unidos, antes he dicho que la influencia de Beccaria allí no fue tan grande. En Estados Unidos existe la pena de muerte en muchos estados y cuando se ejecuta a un asesino, a una persona que ha sido condenada a muerte, se invita a los familiares o las personas más cercanas de la víctima de ese asesino para que presencien la ejecución, para que obtengan la satisfacción de ver cómo esa persona paga por su crimen. Allí, por tanto, continúa existiendo un poco la noción esta bíblica en su estado más puro. Al mismo tiempo, curiosamente, cuando se trata de infracciones menores, la ley norteamericana es mucho más proporcionada que la ley española. Yo he vivido en Estados Unidos muchos años y en España también, claro. Y si comparamos, por ejemplo,
una mera multa de estacionamiento en la ciudad de Los Ángeles y en la ciudad de Madrid, resulta que en la ciudad de Madrid es disparatadamente más alta que en la ciudad de Los Ángeles. Una multa de estacionamiento típica en la ciudad de Madrid son 90 euros. 90 euros que si aceptas un chantaje, porque no se le puede calificar de otra manera, que te ofrece el Estado, que consiste en pagarlo rápidamente y en no protestar, no hacer ninguna alegación por escrito ni nada, se te reduce a la mitad, a 45 euros. Pero es que una multa de aparcamiento en la ciudad de Los Ángeles, sin chantaje de ningún tipo, son aproximadamente eso, 45, no llegará a los 45 euros, 45 dólares, que son menos de 45 euros. En una ciudad en que el nivel de vida es más alto, los sueldos son mucho más altos que en España. Es decir, los 45 euros que cuando el ciudadano acepta el chantaje y los paga, se pagan en España por esa multa de aparcamiento, equivaldrían en Estados Unidos a pagar multas de 80 o 90 euros o más. Hay una desproporción. Y sin embargo, al mismo tiempo, en España hay determinados crímenes muy graves que en Estados Unidos merecerían un castigo ejemplar. En muchísimos casos de los que tengo en mente la ejecución, la pena de muerte. En España la ley es extraordinariamente laxa. En España ha habido terribles actos de terrorismo y los terroristas andan sueltos por la calle ahora. Se han cometido crímenes horrendos. Por ejemplo, estoy pensando ahora en uno llamado el crimen de la katana. Una katana es una espada estilo samurái, con la que recuerdo que un joven de unos 17 años mató a toda su familia, mató a sus padres y a su hermanita que era discapacitada. O el crimen del rol, otros jóvenes que se dedicaban a ir por ahí matando gente al azar en las paradas de autobuses. Y otros crímenes horribles que ha habido. En los casos de esos dos jóvenes simplemente pasaron algo así como 2 o 3 años en un centro reeducativo y después salieron a la calle y daban entrevistas como si pobres víctimas de la sociedad fueran ellos. En Estados Unidos, a esos chicos de 16, 17 años seguramente se les habría juzgado como adultos y probablemente estarían en el corredor de la muerte. En España están en la calle y además dando entrevistas, como digo, como si fueran grandes víctimas de la sociedad. Y lo mismo ocurre con otros criminales que han cometido acciones terribles. Sin embargo, si no pagas una multa de estacionamiento en España, o si cometes una infracción administrativa relativamente leve, el Estado, un Estado cobarde, que se baja los pantalones ante los grandes criminales, cuando cometes esa pequeña infracción, te perseguirá hasta la tumba. Te añadirá penalizaciones, intereses por retraso, todo tipo de agravantes. Y no te lo perdonará jamás. Eso nunca va a expirar. Un crimen grave, pasados unos años, ya queda fuera de la ley. Ya puede andar el criminal por la calle tranquilamente. Mi experiencia personal, por ejemplo, recuerdo que una vez me paró la policía. Estaba yo en España, llevaba algo más de 6 meses. Mi carnet de conducir de California era válido para todavía otros 4 años, pero como España no tiene un acuerdo para ese tipo de cuestiones, el permiso de conducir en España, de California, no es administrativamente válido en España, solo te vale para los primeros 6 meses, pero después necesitas sacarte el carnet de español, aunque el de California siga siendo válido, y aunque lleves 6 meses conduciendo con él en España, es simplemente cuestión de pagar unas tasas administrativas.
Y yo habían pasado ya varias semanas de los 6 meses y aún no me había sacado el carnet español. La policía me puso 500 euros de multa por una infracción administrativa tan manifiestamente absurda. Como yo no conocía en aquel momento la cuestión del chantaje de que si pagas el 50% en los primeros 15 días, se te reduce a la mitad, 250 euros, que también es bastante, pagué los 500 euros por una infracción administrativa manifiestamente leve. En otro caso, cuando vivía en Estados Unidos y venía a España de vez en cuando, me pusieron una multa de estacionamiento por estar estacionado. Recuerdo que debió ser, porque yo nunca vi esa multa. Supuestamente me llegó por correo, pero nunca llegó realmente. Había estacionado supuestamente en una acera, debía ser una acera muy amplia, en una zona residencial prácticamente de campo, en la que yo pasaba mis vacaciones. La multa eran 120 euros, que al no pagarlos a los 15 días, pues se mantuvieron en 120 euros, y al no pagarlos con el tiempo, se fueron acumulando penalizaciones, intereses, y un día cuando fui a vender ese coche, me dijeron que había unas penalizaciones, una penalización que tenía que pagar, que estaba sin pagar desde hacía tiempo, desde hacía años, y que había pasado a ser casi 700 euros. Eso no se perdonaba, no había explicación de ningún tipo que valiera. Ahora, si hubiera matado a alguien, si hubiera atropellado a alguien quizás, o fuera un terrorista, probablemente la penalización hubiera sido comparativamente mucho menor. Creo que eso dice bastante sobre el sistema de justicia en España. El efecto disuasorio de una penalización es un elemento importante, es decir, se trata de persuadir o persuadir a otros de que no cometan determinados actos porque el coste va a ser alto. En España, como sabemos, el coste no es tan alto. De hecho, el coste es prácticamente nulo en algunos casos. En España se da ahora con frecuencia el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, y el gobierno ha hecho una ley que de hecho objetivamente protege a las personas que ocupan ilegalmente una vivienda y les permite recursos legales que se pueden alargar hasta 2 años. Y cuando esas personas pierden todos los recursos, después de 2 años, después de que el dueño de esa vivienda no ha podido utilizar su vivienda durante 2 años, ni alquilarla, ni vivir en ella, y le ha ocasionado terribles pérdidas, y normalmente le han robado todo lo que hay dentro, se lo han destruido, cuando al final de esos 2 años esos ocupantes ilegales se ven obligados por ley, les obliga la policía a abandonar la vivienda, todo queda en ahí, todo queda en eso. Esos delincuentes no van a la cárcel, no pagan nada por lo que han hecho. Así es la ley en España en este momento. Entonces, ¿qué decir de la moralidad del sistema legal español? Creo que ha quedado bastante claro. Es extraordinariamente duro, inflexible con el ciudadano de a pie, el que trata por todos los medios de ajustarse a la ley, pero que a veces tiene descuidos, comete pequeñas infracciones. Con ese es inflexible, con ese tenemos un Estado cobarde que se ceba y le persigue hasta la tumba para hacerle pagar con todo tipo de penalizaciones y con todo tipo de intereses y de dureza por su pequeña infracción. Cuando es un criminal, un delincuente que roba su casa a otra persona, o que mata a personas al azar, o que comete terribles actos terroristas, este Estado cobarde que tenemos en España no hace nada, tiene miedo, intenta reeducarle. A los pocos años ya está en la cárcel, perdón, está en la calle, libre, e incluso
su vida en la cárcel, está sujeta a todo tipo de cuidados, muchas veces para que no haya protestas, para que no haya quejas. Una situación muy lamentable, la de la ley en España. Una ley que no se ajusta a los criterios éticos. Porque no castigar debidamente, no castigar en la debida proporción al criminal es injusto. Es tan injusto como castigarle en exceso. Y cuando no se castiga en la debida proporción, de un modo comparativo a cómo se castiga al pequeño infractor, cuando no se castiga al gran criminal de la debida manera, en la debida proporción, se está cometiendo una injusticia. Y un sistema donde se cometen injusticias es un sistema injusto. Es una ley injusta. Es un sistema de justicia injusto. No hay nivel intermedio entre lo justo y lo injusto. Si se cometen injusticias es que estamos bajo un sistema legislativo injusto. Me gustaría conocer vuestras opiniones, vuestros comentarios. Ponedlos, por favor, cuando hayáis terminado de ver este vídeo. Os invito a que os suscribáis al canal si queréis ver otros vídeos en los que trataré de cuestiones controvertidas de carácter ético o sociopolítico y ético. Y si os ha parecido de interés este vídeo, estáis de acuerdo con lo que digo o no, os invito a que deis al like.